Buenas tardes, el día de hoy vamos a entregar lo que es uno de los trabajos finales llamados 101 Tips, Ley Federal de Trabajo. O sea, todo esto concluido desde ahí. Bien, vamos a comenzar. Nuestro equipo está integrado por 3 integrantes. Uno de ellos es Fernanda Verónica Cárdenas Valdés, Diana Vega Flores y un servidor, Luis Mario Sánchez Ibarra. Todos nosotros comandados por el profesor Cosme Guerrero. Nosotros pues estamos estudiando actualmente la carrera de contabilidad, los tres, y somos del grupo 03. En esta ocasión pues la materia a cursar es Derecho Laboral. Bueno, vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal? Somos de parte del despacho contable MFD, CA de CB, para avisarle que en este informe que nos había solicitado ya está listo. Esperamos que les sea satisfecho y siga trabajando con nosotros. Nos encantaría su opinión, ya que es lo más importante para nosotros. Bueno, a continuación voy a hablar yo de los tips que yo fui pues elaborando a lo largo de estos días. Y al final voy a dar una mini conclusión de lo que fue para mí la clase. Bueno, voy a comenzar. Seguimos con: cuando un trabajador muera, los beneficiados tendrán el derecho de percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes que cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios. Artículo 115. El ejemplo aquí es que si un trabajador fallece, sus familiares como derecho tienen que recibir o atender las prestaciones e indemnizaciones pendientes que cubrir u otra acción pendiente de dicha persona. Es decir, todo lo que haya dejado esa persona cuando vivía, pues ellos tienen que hacerse responsables, ya sea en caso de que como se arregle con un banco o con... Bueno, refiriéndose a lo del banco, es que si debe dinero, en qué acuerdo haya quedado cuando vivía, en que se iba a terminar de pagar su familia o se le iba a perdonar la deuda. Ese es un ejemplo. La otra pues es ya en lo laboral. Si en una empresa tú quedaste debiendo dinero o quedaste debiendo algún salario, alguna prestación, y repito, la persona que falleció cuando estaba viva quedó en que iba a pagar, le pase lo que le pase, que la cuenta del debe, perdón, se le iba a traspasar a algún familiar. Otro de estos es que el patrón tendrá el derecho de suspender temporalmente una relación de trabajo sin tener que pagar un salario cuando el trabajador haya sido arrestado o si se encuentra en prisión, aunque haya salido exonerado de todo cargo, o si fue una sentencia por defender a su patrón. Artículo 42. Aquí está pues la imagen del ejemplo. Y a continuación el ejemplo más específico. Es que aquí dice: si algún trabajador por razones ajenas se encuentra en prisión, el patrón no está obligado a pagarle un sueldo. También depende. Bien, si el patrón contrata a un trabajador en prueba y no se realiza un contrato, quedará como una relación indeterminada. Artículo 39. Ley Federal del Trabajo. Y pues mis iniciales, Luis Mario Sánchez Ibarra. Aquí vemos pues claramente una imagen que sirve como ejemplo. Y para dar más específico el ejemplo, aquí está. Esto es que el que un trabajador entre a la empresa no significa que tenga un puesto ya planta, por así decirlo, sino hasta que haya un contrato de por medio. Otro es: queda prohibido a los patrones discriminar en base de origen ético o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opiniones, sexualidad, estado civil o cualquier otro acto discriminativo. Artículo 132, fracción 1. El ejemplo aquí, pues claro, es que al momento de ingresar oficialmente a una empresa, el patrón no te puede juzgar ni laboralmente ni personalmente por tu persona en general. Si se llega a hacer, tiene una sanción tanto para la empresa como para el jefe. Otro de esos es que si se declara un caso de contingencia sanitaria y que lo determinen las autoridades competentes, no se utilizará los servicios de menores de 18 años. Los trabajadores que estén en suspensión debido a la contingencia se les respetará su salario, prestaciones y derechos. Artículo 175. Un ejemplo de eso es que si una pandemia vuelve a afectar a la sociedad, como empresa se tiene que despachar a todo trabajador menor de 18 años por ley, claro, como los estamos leyendo, y respetando los sueldos y derechos como empleado. Último de estos es
Los trabajadores mayores de 15 años podrán ser parte de los sindicatos, artículo 362. Un ejemplo es que todo trabajador mayor de 15 años puede estar en un sindicato de empleados, lo que significa que puede ser parte de un grupo de laboradores o trabajadores la cual se encarga de que todo derecho como trabajador sea ejecutado en cada uno de ellos con un bien en específico. Bien, ya para terminar, pues personalmente hablando, lo que me llevo de la clase es la verdadera importancia que se le debe dar, claro, cada uno de nosotros a todo el campo laboral y lo que conlleva a ello. Pues como lo vimos en cada clase y trabajos, pues el que pasa si hacemos algo, si no lo hacemos, si está de más, por así decirlo, las sanciones que implica, las consecuencias que podemos tener si no hacemos bien nuestro trabajo y en sí, pues voy a lo mismo, que es estar preparado para ir al campo laboral y pues más bien para ir hechos y derechos a lo que es pues la vida diaria pues. Algo que me queda de esta clase también es que siempre tenemos que pensar como jefes y no como un empleado más, como lo dijo el profesor Cosme. De igual forma, ¿por qué? Porque nosotros mismos somos los que van a mover la empresa y los que pues al final de cuentas la deben de sacar adelante. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es Fernanda Verónica Cárdenas Valdés del Grupo 03 y les voy a hablar sobre algunos tips de la Ley Federal del Trabajo. Tip número 1. Cualquier conflicto de trabajo que suceda entre trabajadores y patrones corresponden a los tribunales de las entidades federativas o a los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Artículo 604, Ley Federal del Trabajo, Fernanda Cárdenas. Un ejemplo es si a un trabajador tuvo una injusticia de parte de su patrón, que trabajó horas extras que no les fueron pagadas o algo así del estilo, tiene que acudir a los tribunales a poner una queja. Tip número 2. Para la elección de representantes de los trabajadores y patrones, el Secretario de Trabajo y Previsión Social publicará en el Diario Oficial de la Federación y de los periódicos su convocatoria. Artículo 650 de la Ley Federal del Trabajo. Fernanda Cárdenas. El artículo 670 de la Ley Federal del Trabajo dice que en la falta temporal o definitiva de un representante, éste se cubrirá con un suplente. En caso de no haber, el Secretario del Trabajo y Previsión Social les asignará un sustituto. Un ejemplo es que cuando se haga falta un representante, puede ser suplantado y en caso de que no haya, el secretario de Trabajo 91 de la Ley Federal del Trabajo dice que los trabajadores que son menores pueden estar en juicio sin necesidad de autorización. Pero si no están asesorados en el tribunal, solicitará la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Cuando sean menores de 16 años, la Procuraduría les asignará un representante si no lo tienen. Un ejemplo es si eres menor de edad, puedes estar en cualquier juicio con algún representante, pero si no lo tienes, la Procuraduría les asignará alguno. Artículo 722 de la Ley Federal del Trabajo. Las partes que den sus declaraciones las harán con la condición de decir la verdad y atenidos a las penas que incurren si hablan falsamente ante la autoridad. Un ejemplo. Las personas que darán sus declaraciones tienen la condición de decir solo la verdad y si no cumplen tendrán que aceptar las penas que conlleva hablar falsedad. Artículo 712 el de la Ley Federal del Trabajo dice que cuando el trabajador no ponga el nombre del patrón o razón social donde laboró, deberá mencionar por lo menos en su demanda el domicilio de la empresa o lugar donde trabaja o trabajó y la actividad a que se dedica el patrón. Un ejemplo que si un trabajador no quiere exhibir el nombre del patrón al que demanda, deberá exponer el domicilio de la empresa y la actividad a la que se dedica el patrón. El artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo dice que en la incorporación de los expedientes, los tribunales tendrán que proporcionar fidelidad, integridad, reproducción, conservación y resguardo. El artículo 728 de la Ley Federal del Trabajo dice que los encargados de poner orden en las audiencias son los jueces a cargo de los tribunales, los titulares de los centros de conciliación y las organizaciones sindicales. Estos podrán imponer correcciones disciplinarias y exigir el respeto y la consideración. El artículo 729 de la Ley Federal del Trabajo dice que estos son las correcciones disciplinarias que pueden imponerse. Número 1, advertir. Número 2, multa. La multa no podrá ser mayor al importe de su salario en un día tratándose de trabajadores. Número 3, expulsión del tribunal con ayuda de la fuerza pública.
Artículo 730, Ley Federal del Trabajo. Cuando la causa de una corrección disciplinaria sea un delito, el tribunal levantará un acta y la entregará al Ministerio Público. Un ejemplo, si al corregir una mala disciplina en la audiencia se trata de un delito, el tribunal levantará un acta en su contra. En conclusión, estos tips me ayudaron a conocer cómo y cuándo serán los juicios en los tribunales al poner una demanda, con quién acudir si existen problemas entre empleado y patrón, qué requisitos se tienen que cumplir en los juicios y cómo debemos comportarnos delante de un juez. Es muy necesario saber qué correcciones se pueden aplicar si existen indisciplinas para que estés informado. Contrato. Él lo tiene que leer, tiene que estar de acuerdo con todas las reglas que tiene que hacer, todas las obligaciones que tiene, dependiendo del puesto que tiene. Y tiene que firmar, poner su firma y aceptar todo lo que dice en ese contrato. ¿Qué debe contener el contrato? Debe contener el nombre, el domicilio de los sindicatos de trabajadores, la entidad o entidades federativas, las zonas o zonas que abarquen la expresión que rigen en todo el territorio nacional, las reglas conforme a las cuales se formularon los planes y programas para implantación de la capacitación y el adiestramiento de la rama de la industria. Artículo 412, Ley Federal de Trabajo. Tip 67. Los contratos ley serán revisables cada año en lo que se refiere a los salarios en efectivo por cuota. Eso quiere decir que cada año tienen que estar renovando ese contrato o tienen que estar revisándolo dependiendo de lo que sea el puesto. Tip 68. El reglamento interior de trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias para los trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. Artículo 422, Ley Federal del Trabajo. Ejemplo. Quiere decir que este contrato está adentro de la empresa. Puede estar en las paredes o puede estar... Esos son reglas que se tienen que hacer dentro de la empresa. Al momento de que tú estás trabajando tienes que llevar una regla. Puede ser de higiene, lavarte las manos cada 5 minutos o puede ser cualquier cosa. O hacer las cosas de esta tal forma, tienes que hacer primero esto y luego esto. Hay reglas. Y tip 69. El reglamento tendrá. Ese reglamento tiene que tener hora y salida de los trabajadores, lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo, días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos. Tiene que haber un horario donde diga que cada día le toca hacer limpieza de media hora a tal persona y así. Labores insolubles y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que deben tener los trabajadores embarazadas. Artículo 423, Ley Federal del Trabajo. Tip 70. Estas son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. La fuerza mayor o el caso fortuito o no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental a su muerte. La falta de materia, el exceso de producción, la incosteabilidad de naturaleza temporal. Artículos 427, Ley Federal del Trabajo. Tip 71. El sindicato y los trabajadores podrán solicitar cada 6 meses del tribunal que verifique su